Hay algo que llevas meses, quizás años, pidiendo de la misma manera y que sigue sin llegar. Un cambio en el trabajo. Que una relación por fin se resuelva, para bien o para mal. Que ese proyecto que tienes en la cabeza deje de ser una idea y se convierta en algo real. Tal vez es algo más pequeño en apariencia. Que una persona específica te llame, que una situación incómoda por fin se resuelva sola, que el dinero por fin alcance sin tanta angustia cada mes. ¿Lo has pensado? ¿Lo has deseado? Incluso lo has dicho en voz alta más de una vez. Quizás se lo has contado a alguien de confianza. Quizás lo has escrito en un cuaderno o lo has repetido para ti mismo antes de dormir. Y sin embargo ahí sigue, exactamente en el mismo lugar donde estaba hace un año. Sigues viendo quizás a otras personas conseguir cosas parecidas a las que tú pides, mientras tú te preguntas qué es lo que están haciendo distinto o si simplemente tienen más suerte que tú. Lo que quiero contarte hoy es que Jacobo Greenberg, el neurocientífico mexicano, que pasó 2 décadas midiendo con instrumentos de laboratorio fenómenos que hasta entonces se consideraban puramente subjetivos, documentó algo muy concreto sobre por qué ciertas peticiones, ciertos deseos, ciertas intenciones parecen generar movimiento real en la vida de una persona, mientras que otras, formuladas con la misma sinceridad y las mismas ganas, se quedan completamente estancadas. Y la diferencia, según sus propios registros, no tiene nada que ver con la suerte ni con merecerlo más o menos. Tiene que ver con cómo exactamente estás pidiendo. El problema que quiero plantearte es este: la manera en la que la mayoría de nosotros formulamos lo que queremos de forma vaga, a medias, con una parte de nosotros ya convencida de que probablemente no va a pasar, es, según lo que Greenberg documentó en su laboratorio, precisamente la razón por la que ese deseo nunca termina de generar ningún cambio real. No es que el universo decida arbitrariamente a quién le da las cosas y a quién no. Es que existe una diferencia medible, neurológica, entre pedir algo de una manera y pedir exactamente lo mismo de otra manera completamente distinta. Y esa diferencia es la que separa a las personas para las que las cosas parecen empezar a moverse, de las que llevan años pidiendo lo mismo sin ningún resultado. Y quiero ser claro desde ahora, porque no quiero que malinterpretes nada de lo que viene. Esto no es una promesa de que basta con pedir algo de la manera correcta para que aparezca sin ningún esfuerzo de tu parte. Greenberg era un científico riguroso, no alguien que prometiera atajos mágicos. Lo que documentó, con datos concretos, es algo más sutil y para mí todavía más interesante. Que la forma en que formulas lo que quieres cambia por completo tu capacidad de reconocer las oportunidades reales que ya existen a tu alrededor y de sostener el esfuerzo necesario para aprovecharlas. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente cuál es esa diferencia y vas a entender por qué Greenberg dedicó buena parte de su carrera a intentar demostrarla con datos, no con promesas. Antes de seguir, quiero pedirte algo y quiero que notes la ironía de que te lo esté pidiendo justo en este momento del video. Si hay algo que llevas tiempo pidiendo, deseando, esperando que cambie, sin que nada se mueva todavía, escríbelo en los comentarios, aunque sea en una palabra, y dime también de qué país me estás viendo. Quiero ver cuántos de nosotros llevamos exactamente el mismo patrón, aunque estemos pidiendo cosas completamente distintas. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que volver a uno de los conceptos centrales que Greenberg desarrolló a lo largo de su carrera: el campo sintérgico. Greenberg sostenía que la realidad que percibimos no es simplemente algo que está ahí afuera esperando a ser descubierto de la misma manera para todos, sino que se construye a partir de una interacción constante entre la estructura de nuestro cerebro y una especie de matriz de información más amplia, un látice que conecta la actividad neuronal individual con patrones de organización que van más allá de un solo cerebro. Esta idea, que hoy sigue siendo objeto de debate dentro y fuera de la ciencia establecida, surgió de años de experimentos en los que Greenberg intentaba entender por qué distintas personas expuestas a estímulos idénticos terminaban percibiendo y recordando esos estímulos de maneras notablemente distintas, como si cada una estuviera sintonizando una versión ligeramente diferente de la misma realidad compartida. Según esta teoría, la forma en que dirigimos nuestra atención, con qué claridad y con qué sostenimiento en el tiempo, determina en buena medida qué parte de esa matriz de posibilidades logramos sintonizar y volver perceptible en nuestra propia experiencia.
Dicho de otra forma, no se trata de que pedir algo lo haga aparecer mágicamente de la nada, sino de que la manera en la que diriges tu atención determina qué eres capaz de percibir, de reconocer y de actuar frente a las oportunidades que la mayor parte del tiempo ya están presentes pero pasan completamente desapercibidas. Greenberg solía comparar este fenómeno con sintonizar una radio. La señal está ahí, disponible en el aire, pero solo se vuelve audible cuando el dial está ajustado con precisión a la frecuencia correcta. Una atención dispersa, según él, es como un dial que se mueve constantemente sin quedarse fijo en ninguna frecuencia, incapaz de captar con claridad ninguna señal completa. Esto Greenberg lo relacionaba directamente con otro concepto que ya trabajamos en un video anterior de este canal, la coherencia neurológica. Cuando la actividad de tu cerebro está coordinada, sostenida, dirigida con claridad hacia un punto específico, genera un tipo de organización interna medible, distinta de la que se produce cuando la atención está dispersa, fragmentada, saltando de una preocupación a otra sin ningún foco claro. Y aquí está la primera pieza de la respuesta a por qué algunas peticiones parecen generar movimiento y otras no. La mayoría de nosotros, cuando pedimos algo, no lo hacemos desde un estado de coherencia, lo hacemos desde la dispersión, mientras hacemos otras 10 cosas, mientras nuestra mente está ocupada en preocupaciones completamente distintas, formulando el deseo casi de pasada, como un pensamiento más entre cientos de pensamientos que cruzan por nuestra cabeza cada hora. Piensa en cuántas veces has formulado un deseo importante mientras hacías fila en el supermercado, mientras ibas manejando pensando en otra cosa, mientras te quedabas dormido con la mente ya medio apagada. En ninguno de esos momentos existe la coherencia neurológica de la que hablaba Greenberg. Existe, en el mejor de los casos, un pensamiento fugaz, atravesado por la lista del súper, por el tráfico, por el cansancio del día. Comparado con eso, apenas un puñado de minutos al día dedicados exclusivamente y sin ninguna otra distracción a formular con claridad lo que realmente quieres, genera un tipo de activación completamente distinta, según sus propios registros de laboratorio, a la de todos esos pensamientos dispersos acumulados durante meses. Antes de seguir, si esto te está resultando útil, este es un buen momento para suscribirte a este canal. Aquí llevamos años reconstruyendo, pieza por pieza, todo lo que Jacobo Greenberg investigó sobre la mente humana antes de desaparecer en 1994. Y cada video toma uno de sus conceptos centrales para explicarte, con la evidencia que él mismo documentó, por qué las cosas en tu vida funcionan de la manera en la que funcionan. No encontrarás aquí explicaciones sacadas de cualquier lado. Cada video está construido a partir de sus cuadernos de laboratorio, sus publicaciones y los testimonios de quienes trabajaron directamente con él. Si quieres entender la segunda parte de esto, que tiene que ver con por qué, incluso cuando pedimos algo con toda claridad, seguimos sin conseguirlo, suscríbete y quédate, porque esto se pone todavía más interesante. Aquí es donde entra la segunda pieza del rompecabezas, y es probablemente la que más te va a sorprender. Greenberg observó, en su trabajo clínico con distintos pacientes a lo largo de los años, un patrón que se repetía con una frecuencia inquietante. Las personas que llevaban más tiempo deseando algo sin conseguirlo, muchas veces eran paradójicamente las que formulaban ese deseo con menos claridad y con más resistencia interna, como si una parte de ellas mismas estuviera saboteando activamente la propia petición en el momento exacto de hacerla. No era falta de sinceridad ni de intensidad emocional. Era algo mucho más sutil, una especie de protección inconsciente contra la posibilidad de la decepción. Esto contradecía la intuición más común sobre el tema, la que probablemente tú mismo tenías antes de este video, que si algo no llega es porque no lo deseas lo suficientemente fuerte o porque no tienes suficiente fe en qué va a pasar. Greenberg encontró exactamente lo contrario en muchos de sus casos. Personas que deseaban algo con toda su alma, que lo pensaban constantemente, que sufrían genuinamente por no tenerlo y que sin embargo, en el momento exacto de formular esa petición de manera consciente, la envolvían en tantas dudas, tantos, pero probablemente no, tantos matices que suavizaban la claridad del deseo, que la petición terminaba perdiendo toda la coherencia necesaria para generar algún tipo de movimiento. El deseo era real e intenso. La formulación de ese deseo, la manera concreta de pedirlo, estaba saboteada desde el principio.
Esto se explica con otro de los conceptos que Greenberg documentó extensamente, el mecanismo de impresión, condensación, generalización. Si en algún momento de tu vida pediste algo con toda tu esperanza puesta ahí, y esa petición no se cumplió o se cumplió de una manera que terminó doliendo, esa experiencia dejó una impresión, esa impresión con el tiempo se condensa en una sensación corporal muy concreta, casi siempre relacionada con la vulnerabilidad de desear algo abiertamente y no conseguirlo. Y esa sensación finalmente se generaliza, empieza a activarse cada vez que intentas pedir algo con la misma claridad y la misma esperanza de aquella primera vez, mucho después de que el contexto original haya cambiado por completo. El resultado es que, sin darte cuenta, empiezas a pedir las cosas de una manera defendida, a medias, casi disculpándote de antemano por desearlas, como si una parte de ti ya estuviera protegiéndose del no antes de que ese no siquiera tenga oportunidad de llegar. Greenberg observó este patrón repetido en decenas de personas a lo largo de los años, en contextos completamente distintos. Alguien que pide un ascenso mencionándolo casi de pasada, como si no quisiera parecer demasiado interesado. Alguien que expresa lo que quiere en una relación con tantos matices y condicionamientos que el mensaje termina diluyéndose por completo. Alguien que se propone metas personales tan flexibles y tan poco definidas que, sin importar lo que ocurra, siempre puede decirse a sí mismo que más o menos lo logró. En todos estos casos, según sus registros, el patrón de fondo era el mismo, una petición genuina, sí, pero envuelta en tanta protección contra la posible decepción que terminaba perdiendo la claridad y la coherencia necesarias para generar cualquier tipo de movimiento real. Y aquí está la ironía que Greenberg documentó con particular interés. Esa forma defendida y a medias de pedir algo es precisamente la que genera menos coherencia neurológica y, por lo tanto, según su propio marco teórico, la que menos posibilidades tiene de traducirse en algún tipo de cambio real, no porque el universo esté castigando tu falta de fe, sino porque una atención dividida entre el deseo y la protección contra la decepción no logra la misma claridad de dirección que una atención completamente enfocada. Es como intentar iluminar un punto específico con una linterna mientras al mismo tiempo intentas apagarla a medias. La luz que llega a ese punto es mucho más débil que si dirigieras toda la energía disponible hacia un solo lugar, sin dividirla entre el deseo y el miedo a ese mismo deseo. Es una especie de profecía que se cumple a sí misma, pero no por magia ni por castigo cósmico, sino por pura mecánica de la atención. Pides algo a medias porque te da miedo que no se cumpla, y esa misma manera, a medias de pedirlo, reduce la probabilidad de que efectivamente se cumpla, lo cual, cuando no ocurre, termina confirmando el miedo original y reforzando todavía más esa manera defendida de pedir la próxima vez. Romper este ciclo, según todo lo que Greenberg documentó, no depende de tener más fe ni de convencerte de que sí vas a poder. Depende de entender el mecanismo con la suficiente claridad como para formular las cosas de una manera distinta, aunque la parte de ti que teme la decepción siga presente mientras lo haces. Todavía no te he contado la parte más práctica de todo esto, la que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Pero antes quiero que entiendas una distinción que Greenberg era extremadamente cuidadoso en señalar y que es fundamental para no malinterpretar nada de lo que hemos hablado hasta ahora. Esto no es una fórmula mágica ni una promesa de que el universo te va a entregar cualquier cosa que pidas con suficiente convicción. Greenberg era ante todo un científico riguroso y jamás sostuvo que la realidad se doblegara ante los deseos humanos sin ningún tipo de acción de por medio. Lo que sí documentó, con datos concretos de coherencia neurológica, es que la forma en que diriges tu atención determina qué tan capaz eres de reconocer oportunidades, de sostener el esfuerzo necesario y de actuar de manera coherente hacia lo que quieres, en lugar de sabotearte a ti mismo sin darte cuenta en cada paso del camino. Con esa distinción clara vamos a la parte práctica. Cómo pedir algo, según el propio marco de Greenberg, de una manera que realmente empiece a generar movimiento en tu vida. Lo primero que documentó una y otra vez en sus registros de coherencia neurológica es que la especificidad genera un tipo de activación cerebral completamente distinta a la vaguedad. Pedir que las cosas mejoren o ser más feliz activa una zona tan amplia y difusa de posibilidades que tu propio sistema de atención no tiene ningún punto concreto hacia dónde dirigirse. Es el equivalente neurológico de intentar enfocar una cámara sin decidir primero qué es exactamente lo que quieres fotografiar.
En cambio, cuando la petición es específica, no quiero un mejor trabajo, sino quiero tener, antes de que termine el año, una conversación concreta con esta persona sobre esta oportunidad concreta, la atención tiene un punto exacto sobre el cual sostenerse, y esa precisión, según los registros que Greenberg fue acumulando, se traduce en una activación mucho más consistente y sostenida en el tiempo. Fíjate en la diferencia entre decir quiero que mi relación mejore y decir quiero tener una conversación esta semana en la que ambos digamos con honestidad qué es lo que necesitamos del otro. La primera frase es tan amplia que prácticamente cualquier cosa podría contar como mejora, y precisamente por eso tu atención no sabe hacia dónde dirigirse con claridad. La segunda frase tiene un contorno definido. Sabes exactamente qué estás buscando, cuándo y con quién. Esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que Greenberg documentó como determinante en sus registros de activación cerebral sostenida. Hay una prueba sencilla que puedes aplicar para saber si una petición está formulada con la especificidad suficiente. Pregúntate si, dentro de 30 días, podrías decir con total claridad si esa petición se cumplió o no. Si la respuesta requiere demasiada interpretación, bueno, en parte sí, más o menos, depende de cómo se mire. Es una señal de que la formulación sigue siendo demasiado vaga. En cambio, si puedes responder con un sí o un no rotundo, sin ambigüedad, es una buena señal de que la petición tiene el contorno definido que genera coherencia real. Esta simple prueba, aplicada a cualquier cosa que quieras pedir, te va a mostrar de inmediato cuántas de tus intenciones actuales están formuladas con la vaguedad protectora de la que hablamos antes y cuántas ya tienen la claridad necesaria para empezar a generar movimiento. Lo segundo tiene que ver con el cuerpo, no solamente con el pensamiento. Greenberg insistía en que una intención formulada únicamente como pensamiento abstracto, sin ninguna sensación corporal que la acompañe, genera un nivel de coherencia mucho menor que una intención que se siente literalmente en el cuerpo. Esto no significa nada esotérico ni difícil de entender. Significa que al formular lo que quieres, vale la pena detenerte un momento y notar qué sensación física acompaña a ese deseo cuando lo imaginas ya cumplido. No la sensación de desearlo desde la carencia, desde lo que falta, sino la sensación de haberlo alcanzado, aunque sea por unos segundos. Hazlo ahora mismo, un momento, con eso que llevas tiempo pidiendo. No pienses en la frase abstracta. Imagina el momento exacto en el que eso ya ocurrió y nota qué pasa en tu pecho, en tus hombros, en tu respiración, en ese instante imaginado. Es probable que notes algo distinto a la tensión o la urgencia con la que normalmente piensas en ese deseo desde la carencia. Tal vez una ligera expansión, un alivio, algo parecido a la calma. Esa sensación, sostenida con regularidad, es la que Greenberg documentó como generadora de mayor coherencia que la simple repetición mental de una frase, precisamente porque involucra al cuerpo entero en la formulación de la intención, no solo al lenguaje interno. Lo tercero, y esto es quizás lo más importante de todo lo que documentó sobre este tema, es la sostenibilidad en el tiempo, no la intensidad de un solo momento. Una petición formulada con muchísima intensidad emocional una sola vez, en un momento de crisis o de necesidad extrema, generaba, según sus registros, picos de coherencia muy altos, pero extremadamente breves, que se disolvían apenas la persona volvía a su vida cotidiana y a sus preocupaciones habituales. En cambio, una intención formulada con menos intensidad dramática, pero sostenida de manera consistente, revisada y sentida en el cuerpo durante varios minutos al día, durante semanas, generaba un patrón de coherencia mucho más estable, y era ese patrón sostenido, no el pico intenso y breve, el que parecía correlacionar con cambios reales en la vida de las personas que Greenberg siguió a lo largo del tiempo. Esto contradice algo que probablemente has escuchado antes en otros contextos, la idea de que basta con desearlo con toda tu alma una sola vez, en un momento de máxima emoción, para que algo se ponga en marcha. Según lo que Greenberg documentó, ese tipo de deseo intenso y puntual, por sincero que sea, rara vez es suficiente por sí solo. Lo que realmente parece generar movimiento es algo mucho menos dramático y mucho más constante. 2 o 3 minutos todos los días, formulando con especificidad y sintiendo en el cuerpo esa misma intención,
sin necesidad de que cada repetición esté cargada de una emoción intensa. La constancia, en este marco, pesa más que la intensidad. Y lo cuarto, quizás lo más incómodo de aceptar de todo lo que documentó, es que ninguna de estas tres piezas, especificidad, sensación corporal, sostenibilidad, sustituye a la acción. Greenberg fue explícito en que la coherencia neurológica que se genera al pedir algo de esta manera no reemplaza el trabajo necesario para conseguirlo. Lo que hace, según sus propios datos, es aumentar radicalmente la probabilidad de que reconozcas las oportunidades relacionadas con eso que pides cuando aparezcan frente a ti y de que actúes de manera coherente y sostenida hacia ellas, en lugar de dejarlas pasar por estar distraído, disperso o saboteándote a ti mismo sin darte cuenta, exactamente como hablamos antes. Esto es probablemente el punto donde más se diferencia lo que Greenberg documentó de cualquier fórmula de manifestación que hayas escuchado en otros lados. No existe en ninguno de sus registros la idea de que basta con pedir algo, sentirlo en el cuerpo y sostenerlo en el tiempo para que aparezca sin que la persona mueva un dedo. Lo que sí existe, con evidencia concreta detrás, es la idea de que una persona con atención coherente y dirigida reconoce y aprovecha muchas más oportunidades reales que una persona con la atención dispersa y, aunque ambas estén expuestas exactamente a las mismas circunstancias externas, la diferencia no está en que el universo le entregue algo a una y no a la otra. Está en que una de las dos, literalmente, es capaz de ver y de actuar sobre lo que ya está disponible y la otra lo deja pasar sin siquiera notarlo, ocupada en la dispersión y en la protección contra la posible decepción. Vale la pena preguntarse además, ¿de dónde viene ese hábito de pedir a medias que muchos de nosotros arrastramos sin darnos cuenta? Greenberg encontró, en varios de los casos que documentó, que ese patrón muchas veces se remonta a la infancia. Niños a quienes se les enseñó, directa o indirectamente, que pedir con claridad lo que querían era sinónimo de ser exigentes, malcriados o desagradecidos. Frente a un entorno así, la estrategia de supervivencia emocional más eficiente que puede desarrollar un niño es aprender a pedir las cosas de forma indirecta, disminuida, casi disculpándose de antemano, para reducir el riesgo de una reacción negativa por parte de los adultos a su cargo. Esa estrategia, que en su momento cumplió una función real de protección, se condensa con el tiempo en una forma habitual de relacionarse con el propio deseo y se generaliza después a la vida adulta, mucho después de que ya no exista ningún adulto juzgando si la petición es demasiado o no. Esta forma diluida de pedir no siempre viene únicamente de la infancia particular de cada quien. Muchas veces se refuerza también con mensajes culturales más amplios, frases que probablemente escuchaste repetidas de distintas maneras a lo largo de tu vida, que hay que conformarse con lo que se tiene, que pedir demasiado atrae la envidia, que la gente humilde no anda reclamando lo que quiere. Estos mensajes, transmitidos generación tras generación, muchas veces con buena intención, terminan generando exactamente el mismo efecto que documentó Greenberg en sus pacientes. Una forma habitual de pedir las cosas a medias, disminuida, como si desear algo con toda claridad fuera en sí mismo un exceso que hay que disculpar de antemano. Si te reconoces en esto, no se trata de culpar a nadie de tu pasado, sino de entender que esa forma diluida de pedir que quizás sigues usando hoy no es una característica fija de tu personalidad, sino un hábito aprendido en un contexto específico, que puede desaprenderse exactamente de la misma manera en que se aprendió, con repetición, con nueva evidencia, formulando las cosas de manera distinta una y otra vez, hasta que el nuevo patrón empiece a sentirse tan natural como el anterior. Vale la pena detenerse un momento en esto, porque hoy en día es fácil encontrar en internet todo tipo de fórmulas que prometen que basta con pedirle al universo de cierta manera, repetir un número determinado de veces una frase, o visualizar con suficiente intensidad para que el dinero, la pareja o el éxito aparezcan casi por arte de magia. Greenberg, con toda la evidencia que reunió durante años de trabajo de laboratorio, nunca sostuvo nada parecido a eso y de hecho se mostraba crítico frente a explicaciones que prometían resultados sin ningún tipo de mecanismo verificable detrás. Lo que él documentó es mucho más modesto en su promesa y por eso mismo mucho más creíble, no que el universo reordene la realidad a tu favor, sino que tu propio sistema nervioso, cuando dirige su atención con coherencia, se vuelve radicalmente más eficaz
para notar, aprovechar y sostener el esfuerzo hacia lo que ya está buscando. La diferencia entre ambas explicaciones no es solamente semántica. Una te pide fe ciega en fuerzas externas. La otra te pide entender y trabajar con tu propio cerebro, con evidencia que se puede observar y repetir. Hay un quinto elemento que quiero añadir, porque probablemente te está pasando ahora mismo mientras escuchas todo esto: la duda. Es completamente normal que al formular con especificidad algo que quieres, aparezca casi de inmediato una voz interna que dice esto no va a pasar o quién eres tú para pedir esto. Greenberg no proponía ignorar esa voz ni silenciarla a la fuerza, algo que además es prácticamente imposible de sostener por mucho tiempo. Proponía en cambio algo más sencillo: dejar que la duda esté presente, reconocerla sin pelear contra ella y aún así, en paralelo, sostener durante esos mismos minutos la formulación específica y la sensación corporal de la que hablamos. No se trata de eliminar la duda antes de pedir. Se trata de aprender a pedir con claridad incluso mientras la duda sigue ahí, sin dejar que sea ella la que dicte, en el fondo, la manera vaga y defendida en la que terminas formulando lo que realmente quieres. Puedes incluso decirle a esa duda, literalmente, algo como te escucho y aún así, esto es lo que quiero, formulado con toda la claridad de la que soy capaz hoy. No hace falta convencer a la duda de que está equivocada. Basta con no dejar que sea ella quien tenga la última palabra sobre cómo formulas tu propia intención. Hay una dimensión más de todo esto que Greenberg exploró y que vale la pena mencionar porque conecta con uno de sus experimentos más conocidos. En un estudio realizado con un grupo numeroso de personas reunidas en el desierto de Oaxaca, mientras dirigían de manera colectiva y sostenida su atención hacia un mismo objetivo compartido, Greenberg registró niveles de coherencia neurológica notablemente más altos entre los participantes conectados a electroencefalógrafos que los que solía observar en personas formulando intenciones de manera aislada. Varios de esos participantes, entrevistados después, describieron una sensación poco habitual de claridad respecto a sus propios objetivos personales en las semanas siguientes al experimento, como si haber participado en ese ejercicio colectivo de atención sostenida les hubiera dejado además una mayor facilidad para formular con precisión sus propias intenciones individuales una vez de vuelta en su vida cotidiana. Esto sugiere algo interesante. Aunque Greenberg fue cuidadoso en no sacar conclusiones apresuradas al respecto, que formular una intención en compañía de otras personas que comparten un objetivo similar, con la misma especificidad y la misma atención sostenida, podría generar un nivel de coherencia todavía mayor que hacerlo completamente en soledad. No es necesario un grupo de cientos de personas en un desierto para aprovechar esto. Basta muchas veces con compartir con una sola persona de confianza lo que estás pidiendo, de la manera específica y sentida que hemos descrito, para notar una diferencia en la claridad y la constancia con la que sostienes esa intención en el tiempo. Greenberg entrevistó a lo largo de los años a varias de las personas que después de meses o años de trabajar con este proceso, finalmente veían moverse aquello que llevaban tiempo pidiendo. Y algo que se repetía con frecuencia en esas conversaciones posteriores era la sorpresa de descubrir que la oportunidad, el encuentro o el cambio que finalmente ocurrió no había aparecido de la nada, sino que llevaba tiempo gestándose de maneras que antes simplemente no habían sabido reconocer. Alguien que finalmente consiguió el cambio de trabajo que llevaba tiempo pidiendo se dio cuenta, al mirar hacia atrás, de que la persona que terminó ofreciéndole la oportunidad llevaba meses en su círculo cercano sin que antes le hubiera prestado la atención suficiente como para notar la conexión. Alguien más que finalmente logró tener la conversación honesta que llevaba años evitando en su relación, se dio cuenta de que las señales de que su pareja también estaba lista para esa conversación habían estado presentes durante semanas, simplemente sin que nadie las hubiera señalado con claridad. En ningún caso el cambio llegó de un día para otro, sin ningún trabajo detrás, pero en todos los casos la claridad y la constancia con la que finalmente habían formulado esa intención parecía haber sido la pieza que les permitió por fin ver y actuar sobre algo que ya estaba disponible desde antes. Seguramente conoces o has escuchado hablar de alguna persona para quien las cosas simplemente le salen bien, que consigue oportunidades que a otros les cuesta años alcanzar, que parece estar siempre en el lugar correcto en el momento correcto.
Es tentador explicar esto con suerte, con contactos, con privilegios de nacimiento, y en algunos casos, sin duda, esos factores tienen un peso real. Pero si observas de cerca a muchas de estas personas, es común encontrar algo más sutil y menos visible, una claridad inusual sobre lo que quieren, formulada con una especificidad que la mayoría de nosotros no practica, sostenida durante meses o años sin demasiado ruido ni dramatismo y acompañada de una disposición constante a actuar en cuanto aparece algo remotamente relacionado con ese objetivo. No es que el universo las haya favorecido de manera arbitraria, es que, según el marco que Greenberg documentó, su sistema de atención está sintonizado con tal precisión hacia lo que buscan, que reconocen y aprovechan oportunidades que, para alguien con la atención dispersa entre 1000 preocupaciones distintas, simplemente pasan desapercibidas, aunque estén exactamente frente a sus ojos. Esto también explica por qué muchas veces, cuando finalmente conseguimos algo que llevábamos tiempo deseando, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que la oportunidad llevaba meses ahí, disponible, y que simplemente no la habíamos visto hasta que empezamos a prestarle atención con la claridad suficiente. No apareció de la nada en el momento exacto en que por fin la reconocimos. Estaba ahí desde antes, esperando a que nuestra propia atención estuviera lo bastante coherente y dirigida como para notarla. Y aquí quiero pedirte algo otra vez antes de seguir. Si esto te está resultando útil y si tienes a alguien cercano con quien podrías compartir algo que llevas tiempo pidiendo de la manera correcta, cuéntamelo también en los comentarios. Dime si sueles pedir las cosas en soledad o si tienes a alguien con quien compartes tus intenciones más importantes. Me interesa mucho saber qué tan común es cada patrón entre quienes ven este canal. Hay una última distinción que Greenberg señalaba y que vale la pena mencionar porque es muy común encontrarla en la vida cotidiana: la diferencia entre pedir algo para uno mismo y pedir algo para otra persona. En sus registros, muchas personas mostraban mayor coherencia y mayor claridad al formular deseos relacionados con el bienestar de alguien más, un hijo, una pareja, un padre enfermo, que al formular deseos relacionados exclusivamente con su propio bienestar. Esto tiene sentido si recordamos lo que hablamos antes sobre la disonancia identitaria. Para muchas personas, desear algo abiertamente para sí mismas entra en conflicto con una identidad construida alrededor de la idea de no ser egoísta o poner siempre a los demás primero, mientras que desear algo para otro no genera ese mismo conflicto interno. El resultado es curioso. Terminamos siendo más claros, más específicos y más coherentes pidiendo cosas para las personas que queremos que pidiendo cosas para nosotros mismos, aunque ambas peticiones sean igual de legítimas y merecidas. Si te reconoces en este patrón, vale la pena que te preguntes, la próxima vez que formules una intención importante para ti mismo, si estás poniendo la misma claridad y la misma sensación corporal que pondrías si esa intención fuera para alguien que quieres profundamente. Muchas veces la brecha entre ambas formas de pedir es la medida exacta de cuánto te permites a ti mismo desear algo con la misma legitimidad con la que se lo permitirías a otra persona. Hay algo más que conviene entender aquí y que conecta con otro concepto que Greenberg desarrolló: la economía de la atención. Si tu atención es un recurso limitado, como él sostenía, entonces pedir 10 cosas distintas a la vez, cada una de forma vaga, divide ese recurso limitado en fragmentos tan pequeños que ninguno alcanza la coherencia necesaria para generar movimiento real. Es muy común, sobre todo a principio de año o en momentos de balance personal, hacer listas enormes de todo lo que queremos cambiar: la salud, el trabajo, las finanzas, las relaciones, los hábitos, casi todo al mismo tiempo. Y aunque la intención detrás de esas listas es genuina, el efecto práctico, según este marco, suele ser el contrario al que buscamos. En lugar de generar coherencia hacia varios objetivos, la disolvemos entre todos ellos y terminamos sin avanzar de manera notable en ninguno. Esto no significa que solo puedas desear una cosa en la vida. Significa que si quieres aplicar lo que hemos hablado hoy de manera efectiva, probablemente sea más útil elegir una o dos cosas concretas a la vez, formularlas con toda la especificidad posible y sostener esa atención durante varias semanas antes de repartir
el mismo esfuerzo entre 10 objetivos distintos formulados de manera superficial, la profundidad y la constancia hacia pocos objetivos, según todo lo que documentó Greenberg, generan más coherencia y por lo tanto más movimiento real que la amplitud dispersa hacia muchos objetivos a la vez. Si quisiera resumirte todo esto en una sola idea antes de cerrar, sería esta: la próxima vez que tengas claro qué es lo que quieres, en lugar de pensarlo de pasada mientras haces otra cosa, tómate un par de minutos para formularlo con la máxima especificidad posible. Imagina el momento exacto en que ya lo tienes y nota qué sensación acompaña ese momento en tu cuerpo. Sostén esa práctica durante varios días seguidos sin necesidad de que cada repetición sea intensa. Deja que la duda esté presente sin dejar que dicte la claridad de tu formulación y mantente atento en tu vida cotidiana a cualquier señal, por pequeña que parezca, que pueda estar relacionada con eso que estás pidiendo. No es una fórmula de 4 pasos que garantice un resultado. Es, según todo lo que Greenberg documentó, la manera de trabajar con tu propio sistema de atención para que deje de sabotear sin que te des cuenta las cosas que realmente te importan. Hay algo más que vale la pena mencionar antes de cerrar y que conecta todo esto con el resto de la obra de Greenberg que hemos ido revisando en este canal. Quienes trabajaron cerca de él en sus últimos años aseguran que aplicaba este mismo principio a su propia vida con una disciplina notable. Formulaba sus objetivos de investigación con extrema especificidad, lo sostenía durante meses sin desviarse y describía sentir físicamente el resultado que buscaba antes de haberlo alcanzado. Y sin embargo, en las notas que dejó en sus últimos años, empieza a aparecer algo distinto, peticiones cada vez más vagas, cada vez menos sostenidas, como si la misma claridad que había predicado durante toda su carrera empezara a diluirse justo cuando más la necesitaba. Algunos de quienes han revisado su archivo completo, incluyendo cuadernos personales que se conservaron después de su desaparición, señalan que en sus últimos meses las anotaciones sobre sus propios objetivos, tanto profesionales como personales, se volvieron notablemente más breves, más ambiguas, casi telegráficas, en comparación con la meticulosidad con la que solía describir sus intenciones años atrás. Para algunos, esto es simplemente reflejo del agotamiento acumulado por años de trabajo intenso y viajes constantes. Para otros, es un indicio más de que algo en su vida interior estaba cambiando de una manera que ni él mismo lograba nombrar del todo, justo en los meses previos a la noche del 8 de diciembre de 1994, cuando salió de su casa en Cuernavaca y no volvió a aparecer. Nadie sabe con certeza si esa pérdida de claridad en la forma en que se planteaba sus propias intenciones tuvo alguna relación real con lo que ocurrió después. Ese misterio, como muchos otros relacionados con su desaparición, probablemente nunca se resuelva del todo, pero es, cuando menos, una coincidencia inquietante que quienes han revisado su archivo completo no han dejado de señalar. El hombre que documentó con tanta precisión cómo la claridad al pedir algo genera coherencia y movimiento en la vida de una persona, parece haber perdido esa misma claridad, en sus propias palabras, justo antes de desaparecer sin dejar rastro. Si esta explicación te hizo pensar en algo específico que llevas tiempo pidiendo sin resultado, cuéntamelo en los comentarios y dime si notas que lo has estado pidiendo de forma vaga o de forma específica, sostenida o solo en momentos de urgencia. Cuéntame también si reconoces en ti ese hábito de pedir a medias del que hablamos y si tienes alguna idea de dónde pudo haberse originado en tu caso. Lo último que quiero dejarte es esto. No necesitas esperar a sentirte completamente seguro sin ninguna duda para empezar a pedir las cosas con esta claridad. Greenberg documentó que la coherencia se construye con la práctica repetida, no que aparece de golpe una vez que se resuelven todos los miedos internos. Puedes empezar hoy mismo, con la duda todavía presente, formulando con especificidad una sola cosa que quieras, sintiendo en el cuerpo el momento en que ya la tienes y sosteniendo esa práctica durante los próximos días, simplemente para observar qué empieza a cambiar, no en el universo, sino en tu propia capacidad de ver y actuar sobre lo que ya está frente a ti. Hay un detalle más que Greenberg documentó y que conecta directamente con la sensación corporal de la que hablamos antes. El papel de lo que podríamos llamar gratitud anticipada, no como una actitud vaga de positividad, sino como una sensación corporal concreta de haber ya resuelto, aunque sea parcialmente, aquello que estás pidiendo. No se trata de fingir que ya lo tienes en un sentido literal, sino de permitirte sentir
durante esos minutos de formulación específica algo del alivio y la satisfacción que sentirías si eso ya estuviera ocurriendo. Greenberg encontró que esta sensación, sostenida brevemente pero con regularidad, generaba patrones de coherencia más estables que la simple espera ansiosa de un resultado futuro, que suele venir acompañada de tensión, urgencia y, otra vez, esa misma dispersión de la atención que hemos visto una y otra vez a lo largo de este video. Vale la pena distinguir esto de la simple ansiedad porque algo suceda pronto. La ansiedad, según este marco, es una forma de atención dirigida hacia la carencia, hacia lo que todavía no tienes, hacia el miedo de que nunca llegue. La gratitud anticipada, en cambio, dirige esa misma atención hacia la sensación de tenerlo ya, aunque sea de manera imaginada y breve. Ambas formas de atención están relacionadas con el mismo objetivo, pero generan, según los registros de Greenberg, patrones neurológicos completamente distintos. Una desde la atención y la falta, la otra desde una especie de calma anticipada que parece sostenerse con mucho menos esfuerzo en el tiempo. Y quiero que te quedes con algo más. Si llevas años pidiendo lo mismo sin resultado, eso no significa que no lo merezcas ni que el universo te haya pasado de largo. Significa, según todo lo que hemos revisado hoy, que probablemente lo has estado pidiendo desde la protección y no desde la claridad, y esa es una diferencia que se puede corregir con práctica a partir de este mismo momento. No hay ningún castigo cósmico detrás de tus deseos no cumplidos. Hay simplemente un mecanismo de atención que puedes empezar a entender y a dirigir de una manera distinta. Este es apenas uno de los muchos conceptos que Greenberg dejó documentados a lo largo de su carrera y que conectan entre sí de maneras que se van revelando video a video en este canal. La atención fragmentada de la que hablamos en un video anterior, la coherencia neurológica que sostiene tanto los vínculos entre personas como la relación que tienes contigo mismo, y ahora esta claridad al formular lo que quieres, que resulta ser en el fondo una aplicación más de los mismos principios que él pasó 2 décadas midiendo en su laboratorio. Y si quieres seguir entendiendo uno por uno todos los conceptos que Jacobo Greenberg documentó antes de desaparecer, suscríbete a este canal porque en las próximas semanas vamos a seguir revisando su archivo completo, pieza por pieza, para entender no solo cómo pensaba, sino también qué fue lo que finalmente le pasó. Cada video que publicamos aquí es una pieza más de ese archivo, reconstruida a partir de sus propios cuadernos y de los testimonios de quienes lo conocieron de cerca, para entender, con la profundidad que merece, a uno de los científicos más fascinantes y menos comprendidos que ha dado este país. Nos vemos en el próximo video.